Saludos, bienvenidos a Resumen Anual. En esta segunda entrega, el sistema informativo de Super TV 55 estará llevándoles a ustedes los análisis, los comentarios de las noticias, de los hechos más impactantes ocurridos en el país y el mundo en esta segunda entrega. Esta es la producción general de Adalberto de León. Sistema informativo, todo un equipo trabajando para llevarles a ustedes todas estas informaciones. Leoncio Peralta, Arturo Taveras, Lenis Tejada Betancur y Frank Rodríguez, quien les habla. Hoy estaremos no solo abordando aspectos de la política y de los acontecimientos ocurridos en el plano internacional, también estaremos tocando los deportes, la actividad educativa de República Dominicana en materia de educación, salud pública, los partidos políticos, la Junta Central Electoral, el sistema político de República Dominicana en sentido general, la parte económica, vital, importante, esencial, turismo, transporte, entre otros, son de los temas que hoy estaremos abordando y que estaremos nosotros durante estas 2 horas pues llevándoles a ustedes. Vámonos, buenos días a Leoncio Peralta. Buenos días, Fran, Lenny, Arturo, y buenos días a usted, amigas y amigos televidentes. Gracias por la amabilidad de su sintonía ya en esta segunda entrega de este resumen anual del sistema informativo de Super TV 55. Trataremos de llevar enfoque, análisis, comentarios objetivos y a profundidad en esta jornada que iniciamos. Buenos días, Arturo Taveras. Buen día, Frank, Leoncio, Lenny, a los amigos televidentes. Pues qué bien estar ya en este segundo día para traer las informaciones que fueron de impacto en el país y el mundo, informaciones que usted tiene que recordar, rememorar para saber lo que ocurrió a partir de esos hechos. Y además nosotros detallar aquí en este día las cosas que fueron positivas y negativas. Creo que es de suma importancia que cada año pues hagan este tipo de resumen y nosotros dispuestos pues a tener los datos para presentarlos a la población. Saludamos a Lenis Tejada Betancur a nuestro lado. Gracias, Fran, Arturo, Leoncio, a todos ustedes, teleaudiencia, donde quiera que se encuentren. Nosotros de este lado, analizando los episodios, los acontecimientos del devenir histórico informativo de este año que se han convertido en noticias de relevancia para cada uno de nosotros, para la sociedad en la que vivimos y para el mundo. Como decía nuestro patriota Juan Pablo Duarte, aprovechemos el tiempo. Vamos a publicidad porque hoy sí realmente tenemos que agilizar por tantos temas que tenemos, que estaremos compartiendo con ustedes después de esta publicidad. Regresaremos con las noticias internacionales. Quédese ahí, este es el resumen anual de Super TV 55.
El acontecimiento más importante, sin lugar a dudas, de este año tiene que ver con Rusia-Ucrania. Pero vamos a ver este resumen internacional de noticias para entonces ya entrar en los análisis, en los detalles en cuanto a las noticias que ocurrieron fuera de República Dominicana. Béisbol de la República Dominicana. Los Gigantes del Cibao alcanzaron el segundo campeonato en sus 25 años de historia dentro de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana. El equipo se impuso 4-1 frente a las Estrellas Orientales. En el béisbol de las Grandes Ligas destacamos la actuación de los dominicanos. Albert Pujols fue electo el regreso del año y pasó a los libros de récords al llegar a la cifra de 703 cuadrangulares, convirtiéndose en el cuarto jugador de todos los tiempos en las Grandes Ligas y uno de los jugadores más destacados y buscados en Internet durante el 2022. Julio Rodríguez, a pesar de no tener un buen inicio de temporada, supo manejar la situación, aprovechando cada oportunidad y la confianza depositada en él de su dirigente Scott Servais, y fue mejorando de manera considerable hasta obtener el galardón de novato del año de la Liga Americana. Jeremy Peña ganó el premio de jugador más valioso en las series de campeonato y de la Serie Mundial, ayudando a su equipo, los Astros de Houston, a conquistar el título de campeones. Informaciones que fueron noticias internacionales en el 2022. Rusia invade y declara la guerra a Ucrania. Después de 302 días de guerra, se estima cerca de 240.000 víctimas del conflicto. Guerra provoca inflación histórica en las principales economías del mundo. Después de 70 años de reinado, fallece Isabel II, monarca de Reino Unido, le sucede su hijo Carlos III. En Colombia, triunfa la izquierda con la elección en segunda vuelta de Gustavo Petro como presidente del país. Irán cierra el año con 3 meses consecutivos de protestas tras la muerte de un joven que se encontraba en custodia policial. Al menos 488 civiles han muerto. Lula da Silva es elegido nuevamente como presidente de Brasil en una reñida y tensa contienda electoral contra Jair Bolsonaro. Tras las elecciones del medio término en los Estados Unidos, los demócratas mantienen el control del Senado, mientras que los republicanos tomaron la Cámara de Representantes. Reino Unido ha tenido 3 ministros en 2022, destituyó a Boris Johnson, renunció Liz Truss y escogió a su primer líder de ascendencia india. El Papa Francisco aseguró que firmó su carta de renuncia y la entregó al secretario de Estado del Vaticano para aplicarse en caso de imposibilidad médica. Cambio climático provocó una ola de calor que cobró más de 15.000 muertes solo en Europa. En Perú, destituyen al presidente Pedro Castillo, lo apresan y juramentan a la vicepresidenta Dina Boluarte. El líder chino Xi Jinping inicia su tercer periodo en medio de extensas protestas por medidas sanitarias y derechos humanos. Condenan a 6 años de prisión a la actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández. En medio de críticas y acusaciones de corrupción se celebra el Mundial del Fútbol en Qatar. Argentina vence a Francia en partido final. Ya vimos una síntesis de la parte deportiva, los dominicanos en el exterior, los dominicanos con la participación destacada tanto en béisbol y otras disciplinas. Ya más adelante estaremos poniendo íntegro este trabajo que hicimos tanto en el voleibol, baloncesto, el atletismo, el béisbol, entre otros deportes. También vimos la parte internacional. Ahí tratamos de sintetizar, de resumir los acontecimientos más importantes ocurridos durante este año 2022. Sin lugar a dudas que Rusia-Ucrania es el protagonista en cuanto a hechos más relevantes
porque todavía estamos afectados por esta crisis, esta situación que lleva a muchos países a vivir situaciones complejas en cuanto a la parte económica, y todo esto pues sin todavía haber una fecha de cuándo esto pueda concluir entre el presidente ruso y el presidente de Ucrania. Bueno, sí, y creo que muy bien estructurado una síntesis de los acontecimientos más importantes ocurridos durante el año que ya casi termina a nivel global. Yo tendría poco que agregar, y sí el impacto de esa guerra, además de lo humano, del dolor que debe generar, ¿no?, la destrucción de la vida, la guerra entre dos naciones que fueron federadas en la URSS con vínculos históricos, étnicos, históricos de muchos siglos, que estén en esta situación, y la correlación que eso tiene en la economía mundial. No debemos olvidar que Rusia y Ucrania en parte son el granero del mundo. Son países extraordinarios productores de cereales como trigo, centeno, cebada, soya y otros artículos. Y además la gran producción de materia prima que tiene Rusia, como abonos y hidrocarburos. Y todo eso ha sido impactado y nos ha afectado al mundo entero en la economía. También creo que había que enfocar un poquito más lo de China, lo de Xi Jinping, que se religió, los problemas que en el mar de China, en el Pacífico Oriental, se está generando otra vez una guerra fría. La confrontación que antes existía en el Atlántico, oeste-este, ya en gran parte Estados Unidos y China se ha trasladado. Vimos ese conflicto en Taiwán, donde provocativamente visitó la Pelosi a Taiwán, una provincia china, que no es ninguna república independiente. América Latina va más allá del triunfo de Lula y Petro, que ya es mucho decir. Son un impacto extraordinario porque refleja una tendencia nuevamente a una ola progresista que va cubriendo América Latina. Vamos a recibir a Xiomara. Ambos ganaron en una segunda vuelta en el balotaje, como Sí. le llaman. Sí. Tanto Lula, Como- buenos días, como el Petro de Colombia. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro, en 3 presentaciones: Guardí, Perla Roja y Gran Sierra. Café Santo Domingo, desde Rancho Arriba hasta la Cordillera Central. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Todavía por el año 64 comenzaba Marshall McLuhan a hablar de este concepto de la aldea global, pero yo creo que hoy, gracias a los medios de comunicación, a la evidencia, se puede notar cómo un acontecimiento que sucede por allá, por la China, una protesta, una huelga en la China, una guerra en Ucrania, yo creo que ya es innegable que nosotros estamos viviendo en una aldea global. Ya no, eso ha salido del marco teórico, el que se hablaba ya por mediados del siglo pasado, y ya nadie discute que usted y yo vivimos en una aldea global. Decía Leoncio lo de China, una protesta en China, señores. La cantidad de pequeñas, medianas y grandes empresas en la República Dominicana que dependen de materia prima china. Ayer hablábamos aquí de las startups. Arturo mencionaba las startups. Empresas emergentes, emprendimientos emergentes basados en tecnologías. En gran medida, la mayoría en la República Dominicana, para no decir en la región latinoamericana, dependen de lo que esté sucediendo en China. Un problema con los fletes en China, un problema con el transporte en China, dispara los precios al vuelo en la República Dominicana porque hay mucha materia prima y muchos productos terminados del comercio latinoamericano y dominicano que vienen de China, por poner un ejemplo.
Además de estos hechos internacionales como la muerte de la reina Isabel, otros hechos, creo que lo más importante que debemos destacar aquí es lo de la guerra entre Ucrania y Rusia, así como los triunfos de Lula da Silva y Petro en América del Sur y lo de Xi Jinping. ¿Por qué yo digo esto? Porque la guerra en Ucrania, que parecería en principio sin sentido, Rusia buscando adherir más territorio a su país, o sea, Vladimir Putin buscando adherir ese territorio. Ahora, ¿esa es la verdadera razón? No, la verdadera razón es el dominio mundial de la economía. ¿Quién domina? Demostrar quién es que tiene la fuerza, y cada grupo, tanto Occidente con Europa y Rusia con Asia, demostrar la fuerza, pero al mismo tiempo aglutinar países y descontrolar una economía con la otra. Es decir, vimos un debate entre el euro y el dólar, de quién está más fortalecido, y esto es lo que se debate ahí, el nuevo orden mundial, quién es que va a dirigir, y ya lo dijo Estados Unidos con el presidente de ese país, que dijo que tiene que haber un nuevo orden mundial, pero Estados Unidos a la cabeza. Dice China lo mismo, y vemos entonces cómo reeligen a Xi Jinping como el presidente de ese país, de una manera unánime, como el hombre fuerte de Asia, que va a lograr el control, el dominio de la economía en conjunto con los países que le siguen, que es Rusia, que son sus aliados, Irán, etcétera. Pero en esta guerra, lastimosamente con muchas muertes, que ni siquiera la intercesión del Papa, el pedido del Papa pudo detenerla, y que aún no se ha detenido, porque todavía falta por definir en sí quién es que va a controlar la economía mundial, el nuevo orden. En el caso de América del Sur, que vemos cómo comienza la izquierda, lo decía Leoncio, a crecer de nuevo, a ocupar el espacio que quizá debió tener en un momento determinado en el pasado, pero que se rompió esa cadena. Entonces ahora comienzan a resurgir estos líderes de una izquierda que estaría abrazada con Rusia y China. ¿Por qué? Porque si vemos a la política que aplica Lula da Silva, la que está aplicando Petro, todo se dirige a que ellos van a estar aliados, al igual que Venezuela, con ese grupo de Asia. Y esto va a conllevar entonces una penetración en América del Sur más fuerte de ese sistema económico que ha establecido China. Y por esto digo que es de lo más importante, porque va a tener una repercusión ya en el 2023 y los próximos años. Y la otra noticia para mí muy importante es la renuncia no materializada del Papa. El Papa ha escrito una carta diciendo que renuncia si en caso de que se desmejore su salud. Y ya habíamos dicho aquí en este mismo canal que el Papa había renunciado en un momento, y Lenin me decía, no, pero eso no es así. Y en realidad ya teníamos ciertas informaciones de que era así, y la renuncia está. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Un nuevo orden religioso. Eso está plasmándose ya, y la renuncia del Papa va a traer una reorganización en la religiosidad del mundo. Quiero acotar algo en la dirección que tú planteabas, correcta, que yo no abundé en Ucrania. No se trata de una guerra entre Ucrania y Rusia. Esa es una guerra entre Estados Unidos, OTAN, Europa, y Rusia en Ucrania. O sea, Ucrania es el que paga la mayoría de los platos rotos, es su país, su gente, es su infraestructura la que se destruye, pero en definitiva, más que una guerra entre Rusia y Ucrania, es entre Occidente, OTAN y Rusia. Y sobre el Papa no ha renunciado. Sí, una renuncia no materializada. No ha renunciado. El Papa ha entregado su renuncia firmada por si acaso entre en una situación que no pueda ejercer su puesto, pero no ha renunciado, él sigue siendo. Se trata como Trujillo. Trujillo te nombraba ministro de Agricultura, pero ese mismo día tú le firmabas una carta de renuncia. Y él la tenía, porque tú eres el ministro. El día que él quería, publicaba que tú renunciaste, pero tú eres ministro, mientras él no publicaba esa carta. Una pregunta aquí a los colegas, compañeros del panel.
¿Se puede decir que Xi Jinping es el hombre más poderoso en el 2022? Claro, Xi Jinping. yo así lo creo. En el 2022 Y, el hombre y el, más y el poderoso. 23 y el 24 seguirá siendo. Bueno, Es el único que ¿Eh? el pueblo, sin elecciones, nada, le dice usted que sigue ahí porque es el hombre. yo no creo, todavía Estados Unidos sigue siendo la potencia primera en el mundo, en declive, Estados Unidos como país. en retroceso. Pero de hombre a hombre, De Leoncio. hombre, está diciendo- Biden es más retroceso. poderoso que Xi Jinping. Y económicamente Estados Unidos queda muy atrás de China. Pero sigue siendo la potencia nuclear más fuerte del mundo, la potencia militar más fuerte. Todavía el dólar, que está en declive, acelerado, es la moneda fundamental de circulación en el mundo. O sea que no creo, China está en ascenso vertiginoso, pero no creo que se pueda definir. El hecho de que él gane o sea, se imponga en el modelo chino con facilidad es una cosa interna, pero no, necesariamente no es el hombre más poderoso del mundo. Oiga, León, el más poderoso y más influyente era Vladimir Putin. Le tumbaron el trono ahora y para mí pasó a Xi Jinping porque hasta el propio Joe Biden tuvo que pedirle que se reuniera con él. Además- el hombre como persona, como hombre, Además, no como está. Putin tampoco nunca lo fue el hombre más poderoso. Hay que ver, Rusia es una gran potencia en materia prima, pero el Producto Interno de Rusia, el PIB de Rusia, es del mismo tamaño que de California, que del estado de California. Entonces Rusia es una superpotencia nuclear, con grandes reservas de materia prima, pero su peso en la economía mundial, su peso en la geopolítica, no es para ser Putin el hombre más, no era el hombre más grande del Pero mundo. el yo entiendo. liderazgo, o sea, va más allá del país. Claro, que es lo que representa, estamos o diciendo, sea, Leoncio. es No es el de- Estado. exacto, del impacto, de la influencia del individuo, todos esos elementos. Bueno, pues vamos a publicidad y cuando regresemos estaremos tocando los temas turismo y transporte, dos temas de mucha importancia por considerarlo como uno de los motores económicos de la República Dominicana, como es el turismo. Con este tema y el de transporte regresamos.
Continuamos con esta segunda entrega de este resumen anual de las noticias más importantes, las noticias nacionales e internacionales. Como destacábamos antes de irnos a publicidad, estaremos tocando turismo, transporte, el turismo relacionado con la parte económica del país, porque es un eje vital, esencial en cuanto a los recursos que obtienen a través de la visita de los extranjeros, los diferentes renglones que tenemos en el país que ofertar a aquellos que vienen a visitar el país, aunque básicamente el mayor porcentaje anda buscando playa, sol y todo este tipo de elementos que ofrecen los resorts, pero también ya en otros campos, el campo de del turismo de salud que se ha estado implementando, que yo con el término no estoy muy de acuerdo, pero bien, también el turismo religioso y un turismo que se realiza también en diferentes partes del país donde ofrecemos una arquitectura, donde ofrecemos edificaciones que son únicas en la República Dominicana. Bueno, pues hablando de turismo, de transporte, el turismo de República Dominicana fue un referente luego de la pandemia, reconocido a nivel internacional. El turismo ha despegado, incluso el mismo ministro ha anunciado cada mes de que hay un récord de visitantes extranjeros, porque aquí se calculaba todo. Los dominicanos que vivían o que viven en el exterior y que venían de visita al país también lo metían dentro del paquete. Pero ahora se está hablando de extranjeros que ha estado superando mes por mes y se habla de más de 7 millones de visitantes en este 2022. Hay que destacar que el turismo de crucero es uno de los que más ha crecido en la República Dominicana. Tenemos una costa norte con 2 puertos, el Lambert y el Taino Bay, que está enclavado en el mismo Puerto Plata. Esto ha dinamizado toda esa zona por ahí con miles de cruceristas que llegan hasta el país por esta parte de la isla. Bueno, en ese sentido yo creo que están los principales logros quizás de la gestión del presidente Abinader para este 2022. Sabemos que el presidente como ser humano viene de una familia en la que el tema turismo es un tema de dominio de ese grupo familiar y económico, digamos, visto como empresa familiar. Tienen empresas múltiples en el área turística. La universidad del grupo familiar, el fuerte, siempre ha sido la formación en el área de administración turística, y el presidente mismo quiso ponerse al frente de ese gabinete de turismo, que es una entidad que está por encima del Ministerio de Turismo y del Ministro de Turismo. Y en materia, por supuesto, de este turismo de crucero, bueno, este año se han roto todos los récords. Se crearon nuevos puertos donde atracar, donde pueden atracar, porque en Puerto Plata, que tenemos 2, hay uno que es privado, pero hay otro donde cualquier empresa naviera puede atracar ahí. Más allá de eso, de la llegada de turistas, de la inauguración de ese puerto nuevo en Puerto Plata, también se ha anunciado el de Cabo Rojo en Pedernales y el de Samaná. Eso quiere decir que en la República Dominicana vamos a tener 2 atracaderos de cruceros en Puerto Plata, uno en el sur, Pedernales, otro en Samaná, el de Santo Domingo y el de La Romana. Nos parece que en materia de turismo de crucero, pues sacó una muy buena calificación en el 2022 el gobierno de turno. Yo creo que además de esos puntos que tú tocas, Lenny, hay que destacar que
algo de lo más importante fue la recuperación del turismo, está muy bien, pero hay un punto muy, muy importante que es haber sacado el turismo de playa, diseminar el turismo en todo el país, invertir en el turismo de montaña, en el turismo, como decía Fran, de cultura, de religiosidad, ese turismo que llega hasta el seno de la población y que va a la montaña, porque República Dominicana tiene muchos atractivos que aún faltan por explotar y que esta inversión que está haciendo el gobierno a través de turismo, de llevar turismo a cada rincón, es de suma importancia y ya lo vimos con lo que ocurrió aquí en Santiago con el son de queca y otros elementos culturales que existen en la República Dominicana que permiten al turista un atractivo que le haga volver a República Dominicana. Parece ser que la estrategia del gobierno es poner cada día más el turismo como el buque insignia de la economía, con el impacto múltiple que tiene, generador de divisas por excelencia, pero además todo lo que incide, porque el turismo se convierte en un factor de exportación. Cuando un turista se come una piña, es una exportación que hace el país sin que salga del territorio. O cuando se come un plato de papa de Constanza, es una exportación de esa papa. Entonces, una ampliación del mercado interno de la producción nacional, aunque una parte de lo que consumen es importado, pero también parte importante es de producción nacional. Los planes del sur, y como ustedes dicen, la diversificación, mejorar, como están haciendo, a la vieja ciudad colonial de Santo Domingo, para que sea cada día más un atractivo, implica que hay toda una estrategia, un ministro de turismo que es del grupo Vicini, que tiene grandes intereses en esa ciudad colonial de Santo Domingo. O sea, hay toda una perspectiva muy importante y sin lugar a dudas que el 2022 fue de un impacto muy significativo en la actividad turística. Es tanto el dinamismo que ofrece este turismo de crucero que en Puerto Plata se calcula que cada uno de esos turistas deja $125 en cuanto a gasto, en cuanto a la compra de souvenir o sencillamente sentarse a disfrutar en uno de estos bares, en uno de estos restaurantes, a ver y cómo se desenvuelve todo el sistema en la costa norte de República Dominicana, por solo mencionar un lugar. Nos favoreció bastante también que tuvimos una temporada ciclónica bastante agitada y que azotó México, la Florida, y muchos de estos cruceros que tenían sus rutas trazadas tuvieron que cambiarla a última hora. Nos beneficiamos de la desgracia de los hermanos, así lamentablemente. Lamentablemente. Que relacionado con el turismo tiene mucho que ver también el transporte, porque con turistas precisamente hubo algunos accidentes en lo que siguen considerándose las carreteras más peligrosas en todo el mundo. Estamos en el ranking y hay que destacar este accidente en la autovía del Este, donde murieron varias personas sudamericanas, varios heridos. Se habla de más de 9 muertos en lo que va de año y más de 40 heridos en accidentes en estas vías precisamente que van a la costa este de la República Dominicana. Hay una situación, entonces debe preocupar, porque yo creo que Puerto Plata no tendrá la capacidad de responder a esa demanda, a ese flujo. Debe ser un reto para sus autoridades y el Ministerio de Turismo poder que Puerto Plata se ponga a la altura, y la Cámara de Comercio y Producción de Puerto Plata, de satisfacer en productos, bienes y servicios esa gran demanda, como tú dices. Cada turista más de $100, que se para ahí 3 o 4 horas, porque eso es lo que dura, o 5 o 6 horas, un turista de crucero. Bueno, ellos se desmontan 9 de la mañana más o menos. A veces mucho más temprano. Más temprano, ya a las 5 de la tarde están abordando el bus. Pues va a desbordar la capacidad de Puerto Plata. Pero porque da tiempo suficiente de que se organice, se orqueste un plan y ellos puedan en mayor cantidad venir a Santiago, que es el lugar más cercano y más desarrollado que pueda tener toda esta zona del Cibao. Pero precisamente ese es el plan de lo que se tenía con la autovía del Ámbar, que no sé en qué medida sea tan... No hay señales de humo por ahí. No, yo no creo que sea factible toda la inversión que hay que hacer.
Esa pista, esa carretera que conecta Navarrete con Puerto Plata, yo creo que es la mejor opción, terminar de ampliar eso, que sea completa 2 carriles. Yo creo que se podría reducir un poco, equivalente, digamos, a lo que va a proporcionar la autovía del Ámbar, porque si tú puedes estar en Santiago en 40 minutos, 45 minutos de Puerto Plata, te montas a las 8 de la mañana en un bus o en uno de esos tour operadores y estás en Santiago a las 9 de la mañana, tienes todo el día para pasarlo en Santiago, inclusive hasta La Vega, si quisieras llegar hasta La Vega, Jarabacoa y esa zona, porque ya tú regresas al atracadero, al puerto, tú regresas a las 5 de la tarde, te daría tiempo. Pero es importante entonces aquí el tema del transporte, porque nuestras carreteras son las más peligrosas del mundo. Y yo creo que ahí sí 2022 nos trae una tacha en materia de comunicación, en sentido de comunicación en cuanto a carretera, vías de comunicación, pues nos trae el 2022 un número negativo. Y es que nos hemos convertido en el país con las carreteras más peligrosas por accidentes de tránsito, y eso no ayuda en materia turística. Bueno, como tú dices, ese es el punto más negativo que tiene la República Dominicana, y se esperaba que con esta autovía del Ámbar pues iba a repuntar, pero eso no ocurrió, eso quedó en el limbo, esa vía. No se sabe qué va a pasar con ella, pero sí, en realidad las calles del país constituyen un gran peligro para el turista y para todo el que viaja, no solamente el turista que viene del extranjero, sino el turista interno, el dominicano. Pero además hay algo que hay que acotar, y es que mermó un poco los asaltos que ocurrían a los turistas. Esto es importante porque años anteriores teníamos noticias a cada día de que turistas eran asaltados, autobuses eran asaltados, y esto en el 2022 disminuyó. No sé si vamos a ampliar este comentario a los otros renglones económicos. Sí, claro. Debemos englobarlo. Por ejemplo, este año fue también muy infructífero para las zonas francas. Las zonas francas, según las estadísticas, superaron el estándar que tenían prepandemia. Y sin lugar a dudas, ha habido un incremento en las inversiones, zonas francas que se han reactivado, que no estaban, y una diversificación cada día mejor. Esos son renglones importantes en la generación de empleos y también en el aporte de divisas a la economía dominicana. El sector cigarrero, de cigarros, parece que ha seguido su incremento, su auge, y son de los nichos económicos que junto al turismo generan la mayor cantidad de empleos y divisas a nuestro país. Entonces, siguiendo ahí con la economía, habría que hablar de las medidas que fueron tomadas por el gobierno para recuperar la economía luego del COVID y a raíz de la guerra en Ucrania. Recordamos que hubo un subsidio a los combustibles, subsidio a la electricidad, la congelación por 10 meses que fue que se había establecido del precio de los combustibles y que aún se mantienen. Y también se dejó sin efecto el cobro de la luz, que se estaba determinado a seguir aumentando, y hubo un conflicto, y entonces esto hubo que dejar sin efecto esta medida. También cuando se agravaron la tasa de los impuestos, o sea, para los 66 productos. La tasa cero. La tasa cero, que para evitar la inflación en la República Dominicana, y que de hecho ocurrió la inflación, pero el gobierno tomó esas medidas importantes, también como el incremento de la tasa de interés monetaria. Este fue otro punto que hay que destacar en transcurso del año 2022. Yo no sé si eso es bueno, no sé si eso es positivo o negativo, porque tú dices, bueno, se implementó una política monetaria que permitió que la inflación no fuera mayor. Bueno, quizás, pero eso queda en lo hipotético, porque no lo sabemos a ciencia cierta, porque no pasó. Ahora, ha habido una inflación, y una inflación que se ha sentido en los bolsillos de todos los dominicanos. Este año no ha habido una economía con la que el dominicano se pueda sentir cómodo, no.
realmente el poder y el valor adquisitivo del dinero disminuyó precisamente a causa de la inflación. Ese tema de los subsidios con la gasolina, los combustibles, yo no sé en qué medida eso es del todo positivo como país, porque si el individuo que va a comprar un galón de gasolina y lo puede comprar un poco más barato, pues dice, ok, un aplauso para el gobierno, pero estamos hablando de miles de millones. Más de 30.000 millones de pesos. Que hubo que dedicar, que era un dinero que no estaba presupuestado y que en definitiva terminó como ayuda al sector y que se dejó de invertir en áreas de crecimiento económico en la República Dominicana. No solamente para subsidio, es preocupante la cantidad de préstamos que se han estado realizando, señores. Endeudamiento. Ese endeudamiento, el cual incluye todas estas ayudas sociales más los subsidios, 20.000 millones de pesos que hubo que buscar para ayudar a todos aquellos afectados por Fiona, el huracán, que afectó fuertemente la parte este y nordeste de la República Dominicana. Esas fueron las estimaciones al principio, 20.000 millones de pesos. Estos préstamos que lamentablemente llevarán a la República Dominicana en el próximo año, en los próximos meses, a una situación de calamidad, porque cada día estamos nosotros asumiendo más empréstitos y esto va a afectar, va a influir. Ya hemos estado viendo incluso las tasas de interés del Banco Central de la República Dominicana, que ha estado incrementando y de alguna manera para hacerle frente a la inflación. Recuerden también, compañeros, que este año se propuso por parte del CONET una revisión al salario del empleado público, privado, quiero decir, y sin embargo esto se quedó en la mesa de conversación, en las mesas de negociación, no se ha concretizado. Se habla de que la canasta familiar este año aumentó más de 2.350 pesos y sin embargo la adquisición, lo que percibe la población a través del trabajo que desempeña, pues no creo que pueda alcanzar a suplir, a cubrir mínimamente los gastos de estos servicios y la canasta. Antes de pasar a otro tema, Fran, tú tocabas la deuda que tiene el país, la deuda que se asumió este año. Al 31 de octubre de este año 2022, el saldo de la deuda externa e interna era de 52.486.7 millones de dólares, que aumentó en un 46.3% del Producto Interno Bruto. Eso hay que hablar del por ciento, porque eso son demasiados millones, yo no entiendo. Mi capacidad mental no me permite. ¿Cuánto del Producto Interno Bruto? 46.3%. 46 puntos. Bueno, está alto, ¿verdad? Estamos llegando casi, cerca de 50, la mitad, sí. casi a la mitad de son lo que 52.000 millones la deuda, y es el 46%, quiere decir que el PIB del país está sobre los 100.000 millones de dólares. Eso sí. Tiene que ser, entonces. Tenemos casi la mitad comprometida. Miren, el profesor Miranda, mi doctor Miranda, mi profesor de economía, me enseñó una economía básica para principiantes, para dummies, que dice que usted no puede coger préstamo para asuntos que no tengan retorno. Y yo creo que ese ha sido el principal problema del endeudamiento de este año 2022. Que la mayoría de esos préstamos al menos se han justificado diciendo que es para subsidio del sector tal, para, ¿verdad? O sea, no es que se está haciendo una inversión que va a producir ese dinero. Pues si me dicen, vamos a tomar un préstamo para crear una planta de producción de energía, y esa energía se va a vender al país y eso va a generar un retorno al Estado, pues amén, porque se está invirtiendo en algo que va a generar retorno. Pero cuando me dicen, vamos a aprobar 60 millones de dólares para inyectarle una ayuda a los del sector agropecuario, que está bien que se haga, lo que a mí no me parece es que se tomen préstamos para subsidios que no tienen retorno, para invertirlo
en cosas del Estado que no tienen retorno. El país debe contar con un plan de emergencia, con unos fondos de emergencia para que si hay catástrofe, pues se saquen de ahí y no se tome un préstamo para emergencias. Me parece que este año 2022 no ha sido bueno. Hay que El ver. endeudamiento, la inflación, el poder adquisitivo del peso, la tarifa eléctrica, demasiado duro a los bolsillos nuestros. Hay que ver que el subsidio a los combustibles tiene un alto contenido político, Sí. porque los combustibles son inflamables y de las cosas que más impactan en Está bueno. el bolsillo Yo lo voy a grabar. y en el costo político, y este gobierno no está en disposición de pagar ningún costo político. Está desde el primer día que llegó Abinader en reelección. Ese Por será. eso buscará el dinero de donde sea para mantener el subsidio, que de hecho, en cierta forma, ya no debe haber subsidio, porque el petróleo ha bajado muchísimo. El petróleo se vio a $118 el barril, y hoy está alrededor de $75, $77 el barril. Así que se supone que si no se justifica una baja, por lo menos el gobierno no puede alegar que está dando subsidio a los combustibles. Una vez teníamos nosotros a Ito Bisonó como invitado en el café de Diario 55 y puso como condición de que no le preguntaran sobre su fórmula. Vámonos a publicidad, ya regresamos. Este es el resumen anual de Super TV 55 2022. Los temas políticos ya vuelven.
Continuamos con esta producción, analizando, comentando los temas más importantes ocurridos durante este 2022. El sistema informativo de Super TV 55 hace posible con su soporte, con su apoyo, que podamos compartir con ustedes imágenes, comentarios y todo esto relativo a los acontecimientos que merecen ser destacados. Debemos pasar a la parte política, pero todavía en cuanto a la parte económica, el transporte, hay unos temitas que lo podemos tocar así rápidamente. El crecimiento de Santiago es parte del movimiento económico también, el sector inmobiliario con un gran crecimiento, Santiago una ciudad cosmopolita, con un transporte que para el próximo año comenzará a dar señales de cambios significativos con las inversiones que ha estado haciendo el gobierno dominicano con el teleférico, el monorriel, los corredores que llegarán a Santiago, que fue un tema de conflicto en la capital también, intereses de los sindicalistas, los dueños del transporte, como le llaman. En ese orden, Fran, hay que destacar la inversión que se está haciendo en la línea noroeste, sobre todo en Dajabón, en Manzanillo. Ahí se ha levantado un hotel que eso va a repuntar la economía de esa zona y el interés del gobierno y de una gran cantidad de inversionistas de construir allí, eso es un punto muy importante de este que se destaca en este año 2022. Con ese tema del transporte, bueno, pues se ha extendido en Santo Domingo. Hay una línea que el presidente creo que estará inaugurando en los próximos días. Para febrero una nueva línea del teleférico desde Los Alcarrizos. Sí. Será para febrero, pero ya se ha trabajado prácticamente más del 80% en este año 2022 y aquí en Santiago pues ha habido toda una revolución, nos ha costado en materia de tránsito, de viabilidad a los santiaguenses, ha sido un dolor de cabeza, pero son como esos dolores de parto, ¿verdad? Que está la mujer dispuesta a padecerlo para dar luz, para traer vida. Yo creo que en esa línea estamos aquí en Santiago, aguantándonos los dolores del tráfico, porque todo lo del teleférico, el monorriel, los corredores, que ya creo que aquí se comenzaron ya a adjudicar. Hay algunos grupos, sindicatos de transportistas que están muy contentos a pesar del conflicto que se generó en Santiago, porque ya se ha definido los primeros corredores que van a conectar gran parte de la ciudad y también algunos puntos periféricos los van a conectar con los principales puntos o paradas del monorriel y el teleférico. Que esos sindicalistas tuvieron que ponerse los guantes, porque se hablaba de que ciertos sectores económicos que siempre lo tienen todo, eran quienes iban a manejar esa parte ahí de los corredores. Los insaciables del país. Como los siempre. Insaciables, sí. Como siempre. Bueno, pues entonces nos vamos a uno de los platos fuertes de este resumen anual que estamos realizando a través de Super TV 55 con la producción general de Adalberto de León. Es el tema político. Uno de los temas más relevantes, pues uno entiende que fue el proceso que vivió el Partido de la Liberación Dominicana con la elección de quien será su candidato, porque todavía no lo oficializan, pero en este sondeo, en esta prueba que pasó el PLD, pues elige al alcalde de Santiago como su candidato a la presidencia de la República. Bueno, este año fue de intensa actividad política. Pareció el año 22 un año preelectoral, que no lo es. El preelectoral es el que viene, el año 23. Y en todo el escenario, los tres principales partidos tuvieron un gran protagonismo, una gran movilización, porque se da una situación. Si se quiere, el PLD está en un proceso de reconstrucción, porque aquí es un partido viejísimo y con gran ejercicio del poder. En los últimos años sufrió situaciones, sacudimientos, que lo ponen en una situación muy diferente y muy de reactualizarse. No olvidemos que el PLD tenía dos líderes, los presidentes, Leonel Fernández y Danilo Medina. Leonel Fernández salió
en el 19-20. Danilo Medina en cierta forma salió también. Al salir del poder, ya él no puede volver a ser candidato. Al no poder ser candidato, ya eso disminuye el impacto y la capacidad hegemónica del líder. Entonces es un partido que de pronto ha perdido con fines electorales a los dos líderes fundamentales que tuvo después que Juan Bosch salió del escenario. Lo lleva a tener que buscar nuevos candidatos entre dirigentes de segundo nivel, y eso lo obliga a hacer un partido en movilización, un partido en dinámica que lo tuvo que hacer en campaña permanente durante este año. Pero el partido de Leonel Fernández es también joven y se está en proceso de construcción. La Fuerza del Pueblo fue improvisada para ir a las elecciones del 20, pero a partir del 20 y todos estos años ha estado en ese proceso de crecimiento, de juramentaciones, de reafirmación y conectividad con la sociedad dominicana. Y por supuesto el partido en el poder no se queda atrás. Por tanto, tuvimos un año de intenso activismo político, y eso llevó inclusive a que tuviera que intervenir la Junta. La Junta Central Electoral tuvo que llamar a capítulo y decir, ¿qué es esto? Vamos a ver. Y firmaron un acuerdo que parece que no se cumple, porque la situación ha seguido igual. Entonces, hemos tenido un año 22 de intenso activismo político en nuestro país, que claro, con la mayor incidencia y el mayor protagonismo del PLD, que ha hecho unas primarias, aunque no le llamen así, pero en definitiva todos los partidos han estado en intensidad política. Yo creo que este año, además de esas actividades políticas, pues es el año de la recomposición del sistema político partidario de la República Dominicana, en el sentido que llegaron al escenario nuevos candidatos presidenciales como Abel Martínez, el surgimiento de un movimiento que se ha convertido en un partido, el de Julio César Valentín. Entonces, esto trae una recomposición en el sistema político nacional partidario, con la excepción del PRM, que se mantiene igual, su dirigencia se mantiene igual, el mismo líder, o sea, no hubo un cambio tangible. En algunos lugares sí hubo la llegada de otros dirigentes a esa organización, pero vemos como en todo el país los mismos dirigentes seguirán dirigiendo al Partido Revolucionario Moderno. O sea, en esa organización no hubo cambio, pero sí, con el surgimiento la descomposición del PLD y el surgimiento del movimiento de Julio César Valentín y la llegada a ser candidato, la elección de Abel Martínez, pues entiendo que forma parte de una recomposición en el sistema político partidario del país. Mire, Leoncio decía ahorita que el PLD se está reconformando. Yo supongo que ellos no entienden que sea así, porque es un partido que acaba de entregar a la Junta hace un par de días una nómina de miembros, el padrón de miembros, que supera los 2 millones de adeptos a ese partido. Yo no sé de dónde es que los partidos han sacado tanta gente. O sea, según lo que depositaron, hago la aclaración breve, están obligados los partidos a hacer un depósito anual de su nómina de miembros o de su padrón, ¿verdad? Y el PLD, el 16 de diciembre, o sea, ¿hace cuántos días atrás? 13, 14 días, por ahí. El 16 de diciembre depositó un padrón actualizado que dice que tiene más de 2 millones de miembros. Se suponía que el PRM era el partido con más adeptos y entregó ahora en diciembre un padrón con 1.8, que dice Paliza, que es el presidente del partido, que para el 24 lo quieren llevar a 2.5 y Eddie Olivares dice que lo quieren llevar a 3 millones. Pero en este momento es 1.8 y el partido de la Fuerza del Pueblo está en 1 millón y piquito. Entonces, uno se pregunta, en el 2022, los partidos parece que todos se fortalecieron.
o al menos en los papeles, porque sabemos que ante la opinión pública hay un aspecto importante, que es que se definieron de los principales partidos. Digo los principales porque son 19 partidos que hay registrados en la Junta, pero los principales ya definieron quiénes serían sus candidatos presidenciales. Más allá de eso, yo creo que hay un tema también que se está manejando de manera mediática y que se está abultando una nómina, y será responsabilidad de la Junta cruzar los padrones para limpiar que toda esta gente que está en un partido no aparezca en otro, porque eso es lo que al parecer ha sucedido en muchos casos. Porque llegará el tiempo que tendremos más votantes que habitantes, por lo que los partidos están en este momento proyectando. Es una población de unos 7 millones y tantos de habitantes, de votantes. Sí. En las elecciones pasadas votaron 4.500.000 aproximadamente, 2 millones y algo para el PRM y sus aliados, 1.500.000 para el PLD y lo otro para la Fuerza del Pueblo, que creo que fueron 600 y pico de votos, 600.000 y pico de votos que recibió. Pero en esta recomposición que hemos estado viendo de los partidos políticos, de los tres principales, se han estado fortaleciendo el de gobierno y la Fuerza del Pueblo con los renunciantes del PLD. Pero yo creo que el golpe de más impacto lo produce la renuncia de Julio César Valentín, creando hasta ahora lo que es un movimiento, porque aún no tiene el aval de la Junta Central Electoral. Pero sí con los alcaldes, directores distritales y ex dirigentes importantes en toda esta zona y parte del país, creo que es uno de los golpes más fuertes que ha dado a el PLD la renuncia de Julio César Valentín, que se ha estado manteniendo en conversación con otros grupos, con otros movimientos en los cuales pues podrían estar llegando a un acuerdo para las próximas elecciones. Hay diferentes tipos de acuerdos, están los acuerdos locales y están los acuerdos nacionales. Lo vimos reunido recientemente en Santo Domingo con algunos dirigentes de estos pequeños grupos. Pero reconocido por la Junta tenemos 19 partidos, que eso es mucho, y más con lo que tiene que distribuir la Junta Central Electoral, que es dinero del pueblo dominicano que está dentro del presupuesto nacional. Estamos hablando de millones y millones de pesos que los partidos políticos tienen en sus manos cada vez que la Junta Central Electoral tiene que entregar estos recursos. Lo de Valentín es como el colofón del 22 en el PLD, Así es. porque realmente todo el año 22 el PLD estuvo en una sangría, estuvo en un proceso de renuncia de dirigentes en todo el país, alcaldes, diputados, miembros del comité central, regidores, delegados de los distritos municipales, pero sin lugar a dudas que durante todo el año, solo hubo un paréntesis durante las últimas semanas del proceso electoral previo a octubre del PLD, pero la Fuerza del Pueblo estuvo juramentando, y en menor medida el PRM, PLDistas durante todo este año 22. Y el PRM no tiene problemas en el candidato presidencial, eso le da una ventaja, pero no digo que tenga problemas porque la competencia política no es un problema. La competencia política puede ser inclusive más que un problema, una ventaja, cuando se sabe manejar. Pero sin lugar a dudas que hay una guerrita interna. Hipólito Mejía anda que no envaina la espada, anda con la espada en ristre. Con el cuchillo en la boca. Como Chanó. Anda Hipólito, porque Hipólito, que es inteligente, a pesar de los hierros que comete, anda promoviendo a Abinader, sí, pero también promoviendo a su hija. A Abinader para la reelección, pero a su hija para la vicepresidencia, y hay otros actores importantes en el PRM que aspiran a la vicepresidencia de la República en el 24. Además, está la lucha ya soterrada en muchas provincias y muchos municipios por los cargos provinciales, incluyendo Santiago, por los cargos provinciales y municipales. Así que el PRM luce más tranquilo, más estable, pero no quiere decir que no haya una intensidad de lucha interna. Agréguele eso
a Ramón Alburquerque y Guido Gómez Mazara. Sí, francotiradores. Que son francotiradores. Y bueno, y reformistas, hizo unas primarias, ratificaron a Kiki Antún. Miguel Vargas anda amenazando con ser candidato, como siempre amenaza, y después, al final, se entiende, porque debe temerle que le cuenten los votos. Pero indudablemente que ha sido un año 22 de intenso ajetreo político en nuestro país. En el campo político y electoral, voy a referir brevemente a 3 aspectos que creo que han empañado o desmeritado algún área del quehacer político. Una es el tema del transfugismo. O sea, este año hemos encontrado a muchos políticos de carrera en un partido, de tradición e historia en un partido, que han comenzado a movilizarse a otros partidos. Y en ese sentido, al partido de gobierno se le acusa a ciertos sectores del partido de gobierno de estimular eso. Y claro, siempre el movimiento lo va a hacer el partido de gobierno porque es el que tiene los fondos, los recursos para estimular a que algunos se pasen a un partido donde se les puede apoyar económicamente o con recursos de otro tipo. El segundo tema que entiendo que ha empañado un poco la vida política y electoral es el tema ya que se ha referido de la campaña a destiempo. Esto desbordó, la Junta llamó a los partidos, hizo un llamado de conciencia, pero quedó evidenciado en el 2022 que la Junta Central Electoral no cuenta con los mecanismos y los instrumentos institucionales para controlar este tema en la República Dominicana. Los partidos desoyeron la Junta Central Electoral y han seguido haciendo lo que le da la voluntad. No tenemos una legislación que le permita a la Junta controlar esta campaña a destiempo que los partidos han disfrazado. Y el tercer punto al que me quiero referir, que parece que es un escollo político electoral del 2022, es el presupuesto de la Junta. Este año se le aprobó a la Junta Central Electoral un presupuesto para el año próximo que está por debajo de lo que la Junta dice, muy por debajo, es más, por debajo del 50% de lo que la Junta dice que necesita para preparar en el 2023 las primarias de los partidos y dejar todo montado como año preelectoral para el 24. La Junta ha pedido cerca de 18,000 millones, apenas le han dado 8. O sea, la mitad de lo que la Junta pide es 9 y ni siquiera la mitad se ha llegado en el presupuesto que se le aprobó este año. Esos aspectos creo que son escollos del mundo político y electoral en el 22. Creo que el año 2022 fue el año del silencio de los llamados movimientos y partidos de izquierda. No se sintieron, el discurso parece que este año pues se rezagó. O sea, con la excepción de un grupo que llaman Gentío, no escuché ningún otro movimiento de esos llamados de izquierda que hicieran una actividad en el año 2022 o que tuvieran un pronunciamiento de impacto en la sociedad. El de Rescate Democrático, de verdad. ¿Cuál es ese? De nuestro amigo el doctor Roque. Ah, ok, esos dos. Sí, también. Esos dos. En una situación, hubo una separación de orgánica, el Partido Alianza País y Opción Democrática. Opción Democrática volvió a restaurar su fisonomía independiente. Fue una separación amigable. De Guillermo y Minú Tavares y Mirabal. Una separación amigable, sin trauma, y eso es positivo. Bueno, diríamos que fue una división y eso no es positivo, pero se dio en términos que no era tradición en este país. La tradición en este país es que las rupturas se dan con chisme, con violencia y con malquerencias. Esa no fue así. Alianza País también tuvo durante el año un proceso de afiliación que estuvo movilizando en diferentes puntos del país. Otras fuerzas progresistas están haciendo intentos por vertebrar una opción. Lo que pasa es que el tiempo avanza y nos vamos poniendo viejos.
y no se le vio en el 22 que avanzaran, que pudieran tener algún impacto. ¿Y qué es lo que pasa? Lo podrían hacer en el 23, pero resulta que ya en el 23 el discurso alternativo casi no se escucha, porque el escándalo de los grandes, la abrumadora presencia de los partidos grandes, opaca lo que pueda ser un discurso alternativo. Pero realmente en el 22 se han hecho esfuerzos para ir vertebrando una propuesta progresista en nuestro país, pero lenta. ¿A qué partido o movimiento pertenece María Teresa Cabrera? A ese proceso. Bueno, porque ya tiene aspiraciones presidenciales. Sí, Frente Amplio, un movimiento cívico, PST y otros movimientos políticos sociales que quieren vertebrar esa propuesta progresista. Miren, algo que no podemos dejar a un lado, y volviendo a lo del PLD y su consulta interna, los disgustos que trajo, los sinsabores, la ex vicepresidente de la República aparentemente todavía de lleno no se integra a los trabajos de campaña, los trabajos proselitistas, y la situación de la renuncia de Julio César Valentín, que es un secreto a voces. Si ganaba Francisco Domínguez Brito, él se iba a mantener en el Partido de la Liberación Dominicana, pero las relaciones que nunca han sido buenas entre el candidato presidencial del PLD y Julio César Valentín, además una lucha de liderazgo, una lucha de importancia dentro del Partido de la Liberación Dominicana, una batalla que sin lugar a duda pues la ha ganado el actual candidato a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana. Creo que son dos de los puntos a destacar dentro de los resultados en cuanto a inconformidad de este proceso llevado por el PLD. Eso es pura retórica de ese grupo que comanda Julio César Valentín. Que si hubiera ganado Domínguez Brito, ellos se hubieran quedado. No, ya eso ya estaba palabreado antes de las primarias o consulta, como le ha llamado el PLD. Ellos sabían con mucha claridad, porque ellos no son tontos, ningún niño de pecho en la República Dominicana pensaba que Francisco Domínguez Brito iba a ganar la consulta interna. No nos hagamos los tontos. Ellos estaban esperando que concluyera el proceso para dar el paso, porque se sabía hacia dónde iban las cosas, que era en dirección hacia Abel, que se convirtió a lo interno del partido en un contrincante de Julio César Valentín, sobre todo aquí en la zona norte, en Santiago, y de no ser él, la cosa iba por Margarita, pero todo el mundo sabe que Domínguez Brito, incluyendo ellos, así que eso es pura retórica, es decir, si Domínguez Brito hubiera ganado nos quedábamos. Ya el plan estaba armado para salir y estaban esperando el momento que le ofreciera la excusa para dar el paso, y que según dicen, Arturo, según dicen, el movimiento de esto de justicia social es de vocación progresista, que tal vez Julio César Valentín ojalá y se convierta en el líder de ese bloque. A partir de ahí, del surgimiento de este movimiento, la renuncia de Julio César Valentín y todo un equipo, hay que destacar que los rumores surgidos a raíz de esta renuncia y de la formación de este movimiento ha creado laceraciones en el Partido Revolucionario Moderno que están en silencio porque en un momento determinado van a explotar, porque el rumor público indica de que la gente de Julio César Valentín va a pactar con el PRM o que ya hay un acuerdo secreto. Y todo esto ha creado una revolución en las bases del PRM que, reitero, podría ya en los próximos meses, ya el próximo año, impactar a nivel nacional, porque está en silencio. Hay gente disgustada porque están supuestamente, estoy hablando del rumor público, y que es a raíz de lo ocurrido con Julio César Valentín. Entonces, supuestamente van a repartir de una forma desigual, no equitativa e incluso improcedente. Y esto ha creado, reitero, muchos requemores a lo interno del PRM y es parte de lo que ocurrió políticamente este año. Estoy de acuerdo con Lenny absolutamente, eso estaba planificado y la excusa venía como anillo al dedo, como se dice. Pero no solamente al ganar Abel, y se sabía que no iba a ganar Domínguez Brito, sino
que la oportunidad de hacerle un daño a la candidatura de Abel Martínez, y se lo hizo. Esa renuncia de Valentín, con todo su aparataje, viene en el momento que comienza a volar esa propuesta política electoral, y la imagen y todo el efectismo, el efecto, ha sido muy negativo, y todavía puede serlo, porque parece ser que todavía no se ha terminado de definir muchos otros PLDistas que no han renunciado y que podrían renunciar y pueden ir al movimiento de Valentín y también a la Fuerza del Pueblo. Así que todo fue un plan para que generar un ambiente y mandar una señal de que la candidatura de Abel nace con serios trastornos, con serios problemas. Bueno, vamos entonces a publicidad, pero antes vamos a colocar este video donde nos recuerdan las personas fallecidas, las personalidades nacionales e internacionales que partieron del mundo terrenal en este 2022. Sus vidas fueron causa de noticias, controversias y admiración, y sus muertes conmovieron al país y al mundo. Grandes figuras que abandonaron este mundo terrenal durante el año 2022. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un
Continuando con este resumen del año 2022, la producción de Adalberto de León, el sistema informativo de Super TV 55, Arturo Taveras, Lenis Tejada Betancourt, Leoncio Peralta y Frank Rodríguez. Cuando veíamos a Roosevelt como Morazami, también nos llegó a la mente la muerte de Mario Emilio Guerrero, periodista deportivo, sí. Lalo Gómez, más recientemente. Hay que destacar en el plano local la muerte de José El Bombo Abreu, quien fuera baloncetista de Santiago. Murió este año también Gaylor Perry, uno de los principales lanzadores, el hombre de la pelota ensalivada. La saliva, sí. Así le contemporáneo de Juan Marichal. Sí. Con los Gigantes de San Francisco. Sí. Y del mundo artístico, Musiquito también. Sí. Aquí más cercano en Moca, ¿verdad? Olivia Newton-John sí. Murió este año. Una australiana que se destacó no solamente por los derechos. John Travolta, con la película Vaselina, Gris. Y Fiebre del sábado por la noche. Ella no estuvo ahí. Ella no estuvo ahí. Ella estuvo, fue más en Grease y otros musicales que se realizaron. Fue ganadora incluso hasta de un Grammy. Olivia Newton-John. De esos actores también, no recuerdo el nombre, de la saga de Harry Potter, el barbudo, el que cuida el perro, se me olvida el nombre de él, Harris, ¿verdad? Murió él también. La primera esposa de Donald Trump, Ivana. Sí. Ivana Trump, murió también este año a los 73. De los que recordamos así rápidamente, ¿verdad? Sí. Bueno, señores, yo creo que ya para cerrar esta producción y este resumen debemos abordar los temas de salud y educación. Nuevo ministro, la destitución de Roberto Fulcar, quien se encuentra fuera de la República Dominicana atendiendo asuntos de salud. Tengo entendido que recientemente fue intervenido quirúrgicamente. En su lugar fue nombrado Ángel Hernández, con un reto importantísimo de sacar a la educación del marasmo en que se ha encontrado, todavía colocado en el ranking en un lugar no muy deseado. Ha venido con un cargamento de ideas, de entusiasmo, de limpiar primero la casa, que es lo más importante para entonces comenzar a trabajar en otros aspectos que son los que darán al traste con una mejor educación en la República Dominicana. Que por lo visto en el ministerio había un criterio empresarial, un criterio político, un criterio de la administración a lo tradicional en el Estado Dominicano, del clientelismo, el ventajismo, desde que llegó, para no hablar para atrás, de siempre, pero desde que llegó la bonanza del 4% del PIB, y que Fulcar, que también viene de la educación, no tocó, simplemente se montó en el carrusel de lo tradicional que hay en esas estructuras de la educación. Y parece ser que Hernández ha venido con un librito un tanto diferente. Hernández es un educador, él no es un político tradicional, y él tiene un reto. Él no puede darse el lujo de repetir allí lo que hicieron otros ministros del PLD y el único ministro que hubo del PRM. Ahí hay muchas cosas que enmendar, hay tantas cosas que corregir, y la necesidad que este país tiene, que se tomen medidas, se apliquen políticas, se hagan los cambios necesarios para que por fin arranquemos a lograr niveles positivos de superación en la calidad educativa. Porque pese a todos esos errores y desviaciones, en el aspecto cuantitativo, la educación ha mejorado. Aquí hay menos deserción escolar, el maestro se le paga mejor, hay más centros escolares, hay más abastecimiento, más logística al estudiante. Eso está, eso nadie lo puede negar, pero un nivel para que mejore la calidad educativa se ha avanzado muy poco, por no decir nada, pese al 4%. Bueno, en el 2022 yo creo que sí, que el cambio, tratando de ser objetivo, es decir que el cambio de ministro ha sido
una de las principales noticias en materia educativa que impacta de manera favorable la educación. Un hombre que no baraja pleito, llegó allí sin aparentes intenciones políticas, preocupado por la educación. Dijo en el primer mes que si para el año próximo el asunto de la cantidad de aulas no está resuelto, dice que va a renunciar. No llegó con discurso sobre qué hacer con los contratistas que se le ha entregado dinero y no han ejecutado o no han entregado lo que deben entregar, sino que conformó un equipo legal y ya entregaron a la Procuraduría, han depositado ante la Procuraduría un expediente diciéndole a la Fiscalía General, a la Procuraduría General, a toda esta gente el Estado le entregó dinero para que entregaran materiales, computadoras, butacas, o se le entregó dinero para que hicieran escuelas y no lo han hecho. O sea, ha habido un sometimiento a la justicia, derogando políticas que desde su perspectiva no aportan, y cuando le han criticado sale al frente, es decir, lo que están criticando digan cuáles han sido sus aportes. O sea, el hombre tiene una actitud muy abierta que se ha sabido parar incluso a los diputados que van a su despacho a darle instrucciones. Dicen que lo echó del despacho. Que fue ese uno de los hechos que más asomó en la República Dominicana. Eso fue noticia. Además, Eso así. debemos agregar que los profesores, la Asociación Dominicana de Profesores, mantuvo una lucha constante, reivindicativa, y que al final lograron un aumento de parte del Ministerio de Educación, pero aún hay un sector de la ADP que sigue reclamando, demandando aumento salarial, y otras reivindicaciones son los de Prepara. Esos dos elementos creo que fueron en este año 2022 que se destacaron durante el año con relación a educación. La revisión del personal, de las nóminas, en la parte administrativa también. Esa auditoría, ha sí. estado haciendo auditorías. Dice que la va a mantener y que llegará a otras provincias. Que irán a escuela por escuela. Exacto. A otras regionales. Escuela por escuela a verificar. Entonces, mire, el tema ahí está, el tema de las aulas. O sea, eso creo que también uno de los temas que más trascendió y que no fue positivo. No, para el inicio del año escolar 2022, el año lectivo 2022-2023, se inició sin la cantidad de aulas y sin la cantidad de docentes requeridos para la matrícula de estudiantes que hay en la República Dominicana. Que hablamos de calidad educativa, pero en el 2022 tenemos la mayoría de las aulas del sector público y privado con 40 o más estudiantes. Esa es la realidad del 2022. Ojalá que para el 2023 eso pueda mejorar, porque no hay forma en la que un docente con más de 40 estudiantes en un aula, muchos de ellos muchachos pequeños, niños de 5, 6, 7 años, pueda prestarle la atención académica que requiere y pedagógica que requiere ese niño y lograr calidad. Si no se tienen las aulas, tal vez se pudieron haber tenido profesores asistentes, que si en definitiva ya, porque no había aulas, había que meter 40 o más de 40 en un salón, que no haya solo un profesor para atender a esos 40, sino que tenga un auxiliar. Y cuando se construyan las aulas, se dividen y el auxiliar pasa a titular. Yo creo que esa es una tarea pendiente para el año próximo. Esa deficiencia de aulas llevó al ministro a tener que buscar espacio en colegios. Sí. Llevar estudiantes allí, pagarle a esos colegios para que esos muchachos no se perdieran en el año escolar. Lamentable cuando tanta inversión se ha hecho en aulas, que ha aumentado pero insuficiente. Deberían sobrar aulas. Además, como dice Lenny, miles y miles de millones se le avanzaron a contratistas que no han respondido. Y eso se está en un proceso judicial y de intimación para recuperarlo. Entonces hay que ir a los colegios a buscar cupo. Cuando se ha invertido y se ha retirado tanto dinero
para construir aulas. Eso no se puede explicar, no tiene razonamiento. Los libros también fueron noticia educativa este año. El ministerio contrató libros electrónicos por un monto que los que nos movemos en el mundo editorial sabemos como que no se corresponde mucho con libros que no se van a imprimir, porque en un proceso editorial, si el costo es de 100 pesos, la impresión se lleva más de 60 pesos. Y la producción, si no se va a imprimir, se anda por un 40% en promedio. Entonces se contrataron unos libros que eran en formato electrónico por unos montos exorbitantes. La Dirección de Compras y Contrataciones dijo que no procedía por cómo se hizo la licitación y la adjudicación. Algunas editoras protestaron diciendo que se favorecieron deliberadamente a otras, pero a pesar de todo eso, las editoras terminaron entregando los libros. Que uno de los temas que yo creo a tomar en cuenta por el ministro es la designación o llevar a concurso de oposición para nombrar los directores regionales y distritales, los cuales fueron nombrados por razones políticas. Uno entiende, y esto es sabido, que Roberto Fulcar pues colocó, creando una estructura política para sus proyectos presidencialistas, y esto también debería ser otra tarea para el ministro, el convocar a concursos para nombrar los directores regionales y los distritales. Así es. Bueno, en materia también de educación técnico superior y profesional, este año ha sido un buen año en esa materia, en el sentido de que centros, institutos técnicos profesionales como el Infotep han comenzado a desarrollar lo que le llaman la currícula 4.0, donde se ha anunciado que en el Estado, en la República Dominicana, ya se van a comenzar a ofrecer cursos de entrenamiento en áreas técnicas como la mecatrónica, como la robótica, para que nuestros jóvenes que van ingresando al mundo laboral y se van formando en la técnica y en el área profesional puedan estar al nivel de los países más desarrollados. Y ya desde el Infotep, de manera gratuita, en la República Dominicana este año comenzaron a operarse cursos en los que nuestros jóvenes están aprendiendo a hacer robot. Yo estuve en algunas exposiciones, presentaciones de trabajos finales de esos cursos técnicos, donde usted ve a los estudiantes desarrollando robots hechos en la República Dominicana que desarrollan diferentes acciones, automatización de muchas acciones, y yo creo que es un punto positivo en el área de la educación técnico-profesional. A eso de educación, yo no sé si incluirlo ahí también la feria que por 2 años consecutivos ha estado desarrollando el director general de Proindustria, Ulises Rodríguez, esta feria tecnológica, y que la parte educativa también juega un papel importante con la presentación y demostraciones de robótica, como usted ha mencionado, Lenis. Esto pues se lleva a cabo ya por 2º año consecutivo y es un avance y es una exposición de lo que hemos estado avanzando en el área de la tecnología y la innovación. Yo creo que sí, que hay que aplaudir esta feria de innovación que organiza Proindustria, dirigida por Ulises, que en coordinación con las universidades y los institutos de formación, pues que se crea un espacio donde se presentan los desarrollos técnicos, profesionales, a nivel de patente que se van desarrollando en la República Dominicana, y eso, señores, es motivo de ranking. Cuando un país va creciendo a nivel de patente, a nivel de invento, la inventiva del país, eso nos posiciona mejor en el ranking mundial a nivel educativo. Aunque eso no tiene que ver con el Ministerio de Educación, tiene que enclavarse en parte ese sector de la educación. Sí. Claro. Tiene que enclavarse ahí porque Es resultado. es el emprendimiento. No, es el escenario de expresión del conocimiento, Exacto. de la innovación. Y educación, al final, ya de este año,
tomó la iniciativa de que la preparación de los textos escolares venga donde participen las universidades, intelectuales y otras instancias que no son las tradicionales. Ojalá que esto implique un enriquecimiento de la propuesta curricular a partir de ahora. Así es. Señores, ARS, el tema del Colegio Médico Dominicano, que fue un tema bastante caliente Podía quedarse. y que lo tratamos en la profundidad, que son estos espacios, estas entregas que hacemos de programas de investigación, programas de análisis que hemos estado desarrollando durante este 2022 y que entramos en un receso y que ya el próximo año pues estaremos otra vez compartiendo. Esto lo analizamos, Colegio Médico Dominicano, los beneficios de las ARS y la misma AFP, el Fondo de Pensiones. Son de las principales noticias, las protestas de los médicos, ¿verdad? La suspensión del servicio de salud de 4 ARS en este año. Bueno, las últimas noticias sobre este tema es la reunión que se tuvo a inicio de esta semana de las ARS con el Colegio Médico, que todavía no llega a un acuerdo. Senencaba dice que está en disposición de estos días, aunque estemos en temporada de Navidad, de seguirse reuniendo con los representantes de la ARS a los fines de llegar a un acuerdo. Creo que a nivel de salud eso, junto con el cólera, se han convertido también en los temas, en los tópicos informativos de mayor relevancia este año. Que hay que decir con relación a la reunión que hubo el miércoles de las ARS con el Colegio Médico, que fue la más traumática, el encuentro más traumático que han tenido, porque Senen llegó con una actitud agresiva. Lo primero que dijo que había llegado con el cuchillo en la boca. Y con el filo al diálogo. Entonces, llegó al diálogo así. Ahí no hubo consenso y yo creo que este año no lo va a haber. No lo va a ver porque mantiene todavía, y todo el Colegio Médico, una actitud muy beligerante y que no tienen la condición ahora mismo de conducta para llegar a una conclusión. Hay que también acotar que este año fue de resistencia, de denuncia, de lucha para que se cambie el sistema de las AFP por un nuevo modelo de seguridad social en nuestro país. El último trimestre ha bajado un poco su intensidad y lo ha retomado mucho más el Colegio Médico hacia la ARS, pero sobre la AFP, los fondos de pensiones, contra ese sistema, contra ese modelo que fue copiado aquí de Chile, de Pinochet, aquí hubo una gran movilización, mucho más allá de los médicos, sectores sociales, en donde se destacó, por ejemplo, Matías Bosch, un nieto del profesor Juan Bosch, y otros actores importantes del movimiento social de nuestro país. El tema de salud con esto de la vacuna, además los virus que hemos tenido, el cólera ha sido un tema. Haití y la República Dominicana, vimos que recientemente la Organización Panamericana de la Salud pues estaba solicitando unos 17 millones de dólares para enfrentar el tema del cólera. Ya se han conocido casos en República Dominicana, un río contaminado que es el de la Isabela. Además, empresas embotelladoras cerradas, que bacterias que están relacionadas con el cólera fueron encontradas, y lo más grave del caso, una de ellas pues era la que suplía de agua de este líquido tan vital, importante al Ministerio de Salud del país. También, Fran, hay que agregar que no se olvide la llegada al país de la viruela del mono, que se registraron algunos casos, específicamente en Santiago. ¿Se podría decir que en el 2022 se controló ya definitivamente en la República Dominicana? Esto es una pregunta. La COVID, o sea, ya para nosotros la COVID es asumida como, la hemos integrado como otro virus más, en lo que el país ya tiene control, Bueno, porque ya no es tan letal, ya no es tan letal, son subvariantes mucho más benignas, claro está, para todo aquel que se vacunó. Sí. Pero siguen incrementándose los casos, es decir, no está controlada totalmente. En gran parte del año bajó el contagio, es la realidad, y ya muchas veces se olvidó. Pero en el último mes ha habido un repunte, o 2 meses, un repunte significativo. Muchas actividades, las fiestas, los encuentros, las presentaciones artísticas. Los estadios. Porque se le perdió el respeto al COVID. No, y la misma confusión de si es COVID, si es influenza o qué otro virus es. Bueno, pues llegamos ya prácticamente al final.
nosotros debemos agradecer a cada uno de los auspiciadores, a los que pues han entendido de que con este resumen nosotros llenamos un espacio, un cometido en la comunicación de la República Dominicana. Agradecer a cada uno de ellos, a Edenorte, al gobierno dominicano a través del ministro administrativo de la presidencia, Ulises Rodríguez. Agradecer también a José Octavio Reynoso del Centro Histórico de Santiago, de las empresas, a José Enrique Romero, alcalde del municipio de Puñal, y todos aquellos que hacen posible el que nosotros estemos compartiendo este escenario, llevando las principales informaciones ocurridas durante este 2022. Quisimos nosotros o quisiéramos abundar sobre otros temas y los mismos temas que estuvimos enfocando ahora, pero ya el tiempo siempre se quedan enemigo. Cosas que uno quisiera abordar, pero hemos hecho el esfuerzo. Le agradecemos a los amigos y amigas televidentes que nos acompañan como siempre en este Super TV 55 y lo que le deseamos es una felices Pascuas, feliz Navidad y un próspero año 2023, y tratemos de coger la cosa con calma, la carretera con cuidado, porque hay riesgos que acechan, es decir, que la pasemos de lo mejor. Sí, creo que todavía queda pendiente, ¿verdad?, el resumen que se preparó Deportivo, de lo con eso deportivo, despedimos. de lo deportivo con lo que se va a despedir. No sé si en el resumen incluyeron, dicen los muchachos de aquí, lo de la muerte de Licey. No sé. Ese no ha muerto ni Todavía va a no, morir. todavía no, Presénteselo. sigue vivo. Bueno, murieron 5 porque No va a morir. los Gigantes de San Francisco fueron los campeones este año. Bueno, sí, sí, claro, porque terminó este año, en febrero de este año, ¿verdad? Bueno, señores, nosotros saben ustedes que tenemos este compromiso de mantenerles a ustedes informados, de esforzarnos cada mañana para traerle a usted la noticia más actualizada, para que usted sepa cómo está caminando el mundo y pueda tomar decisiones atendiendo a ello. Desde saber si tiene que salir con el paraguas o que si debe evitar una carretera, hasta saber si es momento propicio para tomar un préstamo por la política monetaria. Es parte de nuestro compromiso con usted, analizar, profundizar sobre cómo marcha el mundo y lo que hay detrás de las informaciones. Ahora nos vamos tomando unos recesos. Es tiempo para reflexionar, para meditar cómo ha pasado este año, pero sobre todo de proyectar el futuro, de proyectar el 2023, de qué es lo que conviene hacer. Desde este lado, desearle una feliz Nochebuena en el día de mañana, una feliz Navidad, esperando que en ninguna familia, se lleven a cabo actos que al final no dejen alegría, porque eso es la Navidad, celebrar el gozo, la alegría de que Dios nació entre nosotros. Para mí, que este fin de año haya un control emocional de las personas para que sigan en paz, en salud, no embriagarse de las emociones, porque esto hace daño, y que el 2023 sea un año de prosperidad, de mucho progreso para el país, para la familia, y que Dios nos mantenga vivos para mantenerles informados. En nombre de este equipo, el sistema informativo de Super TV 55, agradecemos la sintonía. Es una producción general de Adalberto de León, Lenis Tejada Betancourt, Arturo Taveras, Leoncio Peralta, Frank Rodríguez y todos los que conforman parte del staff de este canal, que hemos estado trabajando para llevarles a ustedes un resumen con todos los acontecimientos nacionales e internacionales. Gracias por acompañarnos. Nos vamos con este resumen deportivo del año 2022. Será hasta una próxima.
En el béisbol de la República Dominicana, los Gigantes del Cibao alcanzaron el segundo campeonato en sus 25 años de historia dentro de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana. El equipo se impuso 4-1 frente a las Estrellas Orientales. En el béisbol de las Grandes Ligas destacamos la actuación de los dominicanos. Albert Pujols fue electo el regreso del año y pasó a los libros de récords al llegar a la cifra de 703 cuadrangulares, convirtiéndose en el cuarto jugador de todos los tiempos en las Grandes Ligas y uno de los jugadores más destacados y buscados en Internet durante el 2022. Julio Rodríguez, a pesar de no tener un buen inicio de temporada, supo manejar la situación, aprovechando cada oportunidad y la confianza depositada en él de su dirigente Scott Servais, y fue mejorando de manera considerable hasta obtener el galardón de novato del año de la Liga Americana. Jeremy Peña ganó el premio de jugador más valioso en las series de campeonato y de la Serie Mundial, ayudando a su equipo, los Astros de Houston, a conquistar el título de campeones. El lanzador derecho de los Marlins, Sandy Alcántara, conquistó el Cy Young de la Liga Nacional para acabar con una sequía de 17 años que tuvieron que esperar los dominicanos desde que Bartolo Colón lo ganó en la Liga Americana en 2005 con los Angels de Anaheim. Por primera vez, un dominicano vio acción en la final de la NBA, Al Horford. Klay Thompson and now Jordan Poole, along with Wiggins, all around the floor. Pocket pass to Horford. Mientras que otro ganó la competencia de lances de 3 en el partido de estrellas y firmó una gigantesca extensión por 6 años y $224 millones. Ese es Karl Anthony Towns. En un séptimo y último juego de la serie final del 42º torneo del baloncesto superior de Santiago, definido en los últimos segundos del tiempo reglamentario, el Club Gregorio Urbano Gilbert, el GUG del Ensanche Libertad, venció al Fernando Plaza Valerio con marcador de 78-74 y de esa manera se alzó con la copa del campeonato. En una noche que será recordada por todos los amantes del baloncesto dominicano, el Club Ameso superó de manera convincente al Club Mauricio Báez 81-66 en el séptimo y decisivo partido de la serie final del torneo de baloncesto superior del Distrito Nacional, celebrada a casa llena en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso. Víctor Liz, el mejor jugador de toda la serie, fue seleccionado jugador más valioso. El nombre y figura de la brillante atleta dominicana Marilady Paulino se puso de relieve conquistando la medalla de plata en el Mundial de Atletismo de Eugene, Oregón, y además se alzó con el título en la prestigiosa Liga Diamante, anteriormente conocida como Liga Dorada. Se acabó. El fútbol dominicano se vistió de gloria en el presente año, donde tuvo una actuación histórica, logrando que la selección nacional sub-20 participe por primera vez en un campeonato mundial y la actuación en unos Juegos Olímpicos. La selección dominicana del voleibol femenino, las Reinas del Caribe, retuvo el título de monarcas en el Campeonato Panamericano tras imponerse a Colombia en la final de la edición número 19 celebrada en México.